Contribuir para los gastos públicos, ya sea de la Federación, de los estados o de los municipios, de manera proporcional y equitativa, es una obligación de todos los mexicanos. Estas contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ahora, si una persona detecta irregularidades en la recaudación o está inconforme con el pago de algún impuesto, a través de un asesor jurídico es posible defender sus intereses jurídicos. Mi nombre es Óscar Valleza y hoy, en Te Defendemos, conoceremos los medios de defensa alterna en materia fiscal. Bienvenidos. ¿Qué tal? Estamos iniciando ya con Te Defendemos. Hoy quiero dar la bienvenida al estudio a Luis Alfredo Barajas Arreguín. Él es asesor jurídico federal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí para hablar de un tema que a mucha gente le puede generar inquietud y que además pues está obligada, y es sobre las contribuciones, ¿no? Sí. Le puede generar inconformidad o le puede generar dudas sobre el destino de sus contribuciones. Sí. Y pues le agradezco mucho que esté aquí para hablar de este tema y quisiera empezar por preguntarle ¿por qué estamos obligados a dar contribuciones? Bueno, ciertamente de entrada es un tema que genera cierta escozor por la cuestión de que la gente no le queda muy claro el destino de las contribuciones. Por cuestión también de que al final del día se trata de un pago que la gente asume que es una utilidad que ella tiene y que porque tiene que pagar, si es parte de sus ingresos, etcétera. Pero bueno, el Estado necesita de la colaboración a través del pago de las contribuciones por parte de los gobernados, porque de lo contrario no podría llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones de tipo social, de tipo económico, de tipo financiero, para cubrir las necesidades de toda la población. Al final del día, las contribuciones son una fuente de ingresos muy importante que tiene el Estado para satisfacer las necesidades de la población en general, que pudiera la gente entender lo que se reflejan o se traducen a través de más y mejores servicios públicos, a través de más y mejores carreteras, a través de más y mejores condiciones y calidad de vida, que al final del día se supone que para eso es el pago de la contribución, y al final del día también para eso el Estado se ha estructurado, ¿sí? Como un ente importante para planificar, ¿sí? Precisamente dicha distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, él es el ente idóneo para cumplir con las obligaciones, ¿sí? De hacer que la sociedad tenga una mejor calidad de vida. Y la parte que le corresponde a la sociedad es contribuir con dichas obligaciones, que son la del pago de las contribuciones, válgase la redundancia y la expresión, obligación que de origen está en la Constitución General de la República, ¿sí? En donde se señala la obligación de origen de contribuir para los gastos públicos por parte de los mexicanos, ¿sí? Para la Federación, pero también para los estados y para los municipios. Sin embargo, en estricto sensu, pues obviamente todos los que residimos en este país y todos los que tenemos una fuente de riqueza en este país, sean personas físicas, sean personas morales, sean mexicanos o no, pues estamos obligados a contribuir. Y nos habla de que es para la mejora de servicios públicos, para la mejora de carreteras. Es correcto. ¿Quiere decir que entonces hay tipos de contribuciones? Es correcto, hay tipos de contribuciones. Hay contribuciones que son contribuciones, por ejemplo, de mejoras, ¿verdad? Que son aquellas que tienen un fin específico, que se dedican a un gasto público específico, que justamente es para cuando cierto sector o cierto grupo de personas sale beneficiado con una obra pública. Bien. Por ejemplo, pensemos en una carretera federal que conecta a un pueblo con el otro, donde antes no existía esa comunicación. Entonces, esa contribución de mejora o esa contribución que hacen esas personas que salen beneficiadas, justamente las personas que se encuentran en esa demarcación o delimitación donde se hizo la obra, son las que
son susceptibles de cumplir con esa contribución que se llama contribución de mejoras. ¿Quiénes son las personas o quiénes estamos obligados a dar contribuciones o a pagar impuestos? Bueno, como lo comenté en la intervención anterior, de origen la Constitución señala que todos los mexicanos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho una interpretación amplia de esa disposición constitucional y ha señalado que no es limitativa, sino que lo que está determinado en la Constitución es una declaración general, ¿verdad? Y señala a su vez que son las leyes las que establecerán, atendiendo al principio de legalidad, quiénes son los que estamos obligados a cumplir con las contribuciones, y justamente es en las leyes que regulan o reglamentarias de la disposición constitucional donde se señala la obligación de contribuir, en donde se establece, ¿verdad?, atendiendo a la capacidad tributaria de las personas, es decir, a la capacidad de pago, en fin, a determinadas situaciones, quiénes son las personas que tienen la obligación de cumplir con esa contribución. De tal suerte que se reduce o se resume a todas aquellas personas, ¿sí?, que siendo o no mexicanos, ¿sí?, residan en México o tengan su fuente de riqueza en México. Para precisar un poco los tipos de contribuciones que ya nos mencionó, mencionaba una que es de mejoras. Es correcto. Y es que regularmente la persona que paga impuestos siempre dice, pues a mí me gusta ver en qué se están gastando mis impuestos, ¿no? Es correcto. Y entonces, este punto de mejoras, para precisarlo un poquito mejor, ¿en qué consiste las contribuciones de mejora? Bueno, como lo comenté hace ratito, esas contribuciones de mejoras se tienen que realizar o el gobierno propiamente hace del conocimiento de aquellas personas que salen beneficiadas en particular con una obra, ¿sí?, que tienen que realizar cierto pago que se va a incrementar. Por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México, pensemos en que se va a incrementar el pago del impuesto predial, toda vez que estás ubicado en una zona que se ha cambiado, por ejemplo, el drenaje, que sea, a pesar de que son servicios públicos, que sea, por ejemplo, mejorado la iluminación, en fin, esas personas a las cuales se les ha mejorado su zona, en particular por alguna obra, se les incrementa el pago de algún impuesto. Bien. Y este ejemplo nos hace entender en qué casos estamos en presencia de una contribución de mejoras, es decir, cuando una persona tiene que pagar el impuesto predial de una forma más elevada, ¿no? Entonces ahí entendemos cuando hay una contribución de mejoras. Y bueno, la Ciudad de México está distribuida ciertamente por zonas, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Al margen de que el impuesto predial puede ser también diverso o distinto por la base de tributación, es decir, por ejemplo, no sé cuántos metros cuadrados de construcción tienes, cuántos metros de terreno es, etcétera, ¿no? Bien, y ahora, pues lo más común es, pues qué pasa cuando estamos inconformes con los impuestos que pagamos o en realidad no vemos que se estén utilizando de una buena manera. Esto se lo quiero preguntar, pero después de hacer esta primera pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Seguimos conversando con Luis Alfredo Barajas Arreguín. Él es asesor jurídico federal y estamos platicando sobre los impuestos. Vamos a precisar muy rápidamente algunos tipos de impuestos que es como de los que la gente más comenta, y uno es los de seguridad social. ¿En qué consisten? Bueno, son propiamente en la clasificación general de lo que son las contribuciones, no son en estricto sentido un impuesto. Bien. Sino que, digamos, los ordenamientos legales los separan en estricto sentido de lo que son los impuestos, las aportaciones de seguridad social. Y no son otra cosa que las aportaciones que tienen que realizar las personas, ¿sí?, en sustitución de las obligaciones que les corresponde hacer, pero que en su lugar hace el Estado. Me explico. A ver. El Estado proporciona servicios de seguridad social, concretamente lo que
es la atención a la salud, ¿sí? Es decir, esto lo identificamos a través de las instituciones de tipo médico, como son el Seguro Social, para hacerlo de una forma simple, entendible, como lo que es el Infonavit, como lo que es el propio ISSSTE, ¿no? Entonces, el Estado sustituye, por decir así, a las personas que están obligadas a dar esos servicios a través de la creación de estos organismos, ¿sí? Por lo tanto, las personas están obligadas a realizar las aportaciones que correspondan para la subsistencia de estos organismos, para que presten esos servicios de seguridad social que se requieren para la población, que en este caso es la clase trabajadora y sus beneficiarios, ¿sí? De tal suerte que, por ejemplo, las aportaciones al Seguro Social son tripartitas, pero el que está obligado a enterarlas, a pagarlas, es el patrón, ¿sí? Y, por ejemplo, las aportaciones al ISSSTE son bipartitas, es decir, son entre la dependencia de gobierno, ¿sí? y el trabajador, o el trabajador que presta sus servicios en este caso para el gobierno, ya sea el gobierno federal o alguna otra dependencia que tenga algún convenio, en este caso con el ISSSTE, para el pago de las cuotas o las aportaciones, como le llaman ellos. Y en el caso del Infonavit, para las aportaciones que tienen que ver con la vivienda, ¿sí? Que básicamente ahí le corresponde al patrón hacer el pago de forma directa del 5% de lo que es el salario del trabajador como cuota o como la aportación que corresponde para la vivienda, para que el trabajador tenga en un momento dado la oportunidad de acceder a una vivienda digna, a su alcance, o en su defecto también sirve para su remodelación o para su reparación o para la adquisición de algún terreno, no necesariamente una vivienda como tal, ¿no? Bien. Hay otras conocidas como derechos. Sí. Los derechos también es una contribución que en estricto sentido también técnicamente no es un impuesto, aunque al día de hoy las contribuciones han ido evolucionando. Obviamente esto tiene que ver también con que la propia sociedad ha ido cambiando, ¿no? Entonces, como que hay ciertas situaciones que se van entremezclando entre lo que es un derecho y un impuesto, ¿no? Pero bueno, una característica distintiva de lo que son los derechos, que son las contraprestaciones o pagos que tienen que hacer las personas en general por los usos o servicios de carácter público que presta el gobierno. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, si quieres sacar tu pasaporte, ¿verdad? Es un servicio que te da el gobierno federal y por dicho pasaporte pues pagas un derecho, ¿no? Ok, entendible. Ahora, la pregunta obligada es, pues, ¿qué pasa si una persona se niega a realizar las contribuciones, que en términos coloquiales es qué pasa si me niego a pagar mis impuestos? Bueno, el Estado, respetando el principio de legalidad, tiene atribuciones de supervisión o de revisión, ¿sí? Es decir, el Estado puede verificar que tú no has cumplido con tus obligaciones y entonces eso te coloca en una situación obviamente vulnerable, porque existe la posibilidad lógica de que detecte que no has querido cumplir con tus obligaciones. Así es. Desde luego que es más sencillo detectar aquellas personas que están dados de alta en los registros correspondientes, en el caso del pago de las contribuciones federales, en el Registro Federal de Contribuyentes. Detectar que no has cumplido con la obligación de pagar con tus contribuciones o detectar que los pagos que has hecho no corresponden a lo que deberías de pagar, ¿sí? Y te puede hacer distintas clases de revisiones, ¿sí? Digamos que una revisión elemental pudiera ordenarte la notificación de una visita que le llaman visita domiciliaria para revisar tu contabilidad, revisar tus operaciones, en fin, revisar todo aquello que tenga que ver con tu fuente de ingresos para establecer si has cumplido o no debidamente con tus obligaciones. Obviamente es mucho más difícil detectar aquellas personas que están en la informalidad. Cuando hablamos de informalidad son todas aquellas personas que tienen alguna actividad de carácter económico que no están dadas de altas en el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, eso no implica que se escapen a la posibilidad de que en un momento dado se detecten que no están pagando
con sus contribuciones, ¿no? Sí, que perciben ingresos y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos, ¿no? ¿Y también tiene facultades el fisco para revisar a esas personas, no obstante que no estén cautivas para el fisco, es decir, que no están dados de altas en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y sanciones? ¿A qué sanciones podemos ser acreedores si no pagamos impuestos? Bueno, sí es más complicado deberle al fisco que deberle a un banco, ¿no? Sí, y además pues siempre es común que nos llegan cartas al domicilio avisando que ya estamos retrasados en el pago de impuestos. Sí. Y lo más común de la gente es que dicen una invitación. Oye, pero ya es un requerimiento, no es un requerimiento. Entonces no te preocupes hasta que no sea un requerimiento. Exactamente, nada más es una invitación la que te están haciendo, ya sea a regularizarte, a pagar tus impuestos, a notificarte que no se ha recibido alguna declaración de tu parte, etcétera. Sí, desde luego que las sanciones que puede imponer el fisco pueden ser realmente catastróficas, ¿no? Porque estamos hablando del cobro de los impuestos como tal, es decir, la cantidad que en sí le debes al fisco federal más las sanciones, como bien lo mencionas, que pueden ser la aplicación de multas, la aplicación de recargos, la aplicación de actualización, que en esencia la actualización no significa otra cosa que pagues a valor actual lo que debiste de haber pagado anteriormente. Es decir, si hace un año tenías que haber pagado, la capacidad de adquisición de ese dinero, por ejemplo, si con ese dinero podías comprar una tele, pero ya por todas las fluctuaciones que ya vemos y sabemos, ese mismo dinero ya no sirve para comprar una tele al día de hoy, 22 de noviembre del 2016, ¿verdad? La actualización permite que ese dinero no pierda su capacidad adquisitiva para que el día de hoy pueda comprar exactamente el mismo producto. Se supone que esa es la finalidad de la actualización. Es decir, son cuestiones inflacionarias las que están en juego para que el dinero no pierda su capacidad adquisitiva. Bien. Entonces, ese tipo de sanciones son las que se arriesgan las personas que no cumplen con el pago de sus contribuciones, ¿no? Bien, y ahora lo que nos interesa es, pues, ¿cuáles son los medios de defensa que tiene una persona que enfrenta estas situaciones y sobre todo el papel de ustedes como asesores jurídicos para representarlas? De esto vamos a hablar, pero regresando de esta segunda pausa, en un instante. No te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Seguimos hablando de los impuestos y la pregunta que le hice antes de la salida a corte es, pues, ¿qué recursos legales tiene una persona que tiene problemas fiscales? Bien, recursos como legales, en la ley reconoce en materia fiscal distintas alternativas, tanto las de estricto derecho como las que no son de estricto derecho. Y de ahí la particularidad, de ahí la estrategia, de ahí la necesidad de estudiar cada caso concreto para poder establecer cuál es la estrategia que mejor le conviene al particular, ¿sí? Justamente por eso se convierte en valioso que las personas, cuando acuden con nosotros a la Defensoría, lleven toda la información que sea posible para que nosotros de manera objetiva le podamos orientar y en su momento dado determinar, incluso porque nosotros damos servicios de orientación, asesoría y representación. Bien. Si procede la representación, ya sea en estricto derecho o a través de alguna alternativa de defensa. ¿Cuáles son los medios alternos de defensa? Bueno, encontramos, digamos, buscándole a las distintas disposiciones de carácter legal, que existe, por ejemplo, la condonación, que existe la reconsideración o rectificación administrativa, que existe también la aclaración, que existe la solicitud, que existe la cancelación, que existe la petición, que existe la solicitud. En fin, son una serie de alternativas
que no obstante que no sean en estricto derecho, también hay que saber establecer en qué casos procede cada una de ellas. Es decir, dependiendo de la hipótesis en que se encuentre la persona, dependiendo de la situación de hecho y jurídica en que se encuentre la persona, ¿sí? Y además, dependiendo también de lo que le resulte conveniente a la persona, se podría establecer qué alternativa de defensa le aplica o le favorece, o incluso, a pesar de que se haga valer un medio alterno de defensa, este no obstruye o no impide que con posterioridad se haga valer un medio de defensa en estricto derecho. Bien. ¿Sí? Entonces, es muy importante, obviamente, el análisis y desde luego que también la experiencia que se tenga en ese tipo de casos, ¿no? Para estructurar y establecer una defensa adecuada, ¿no? La recomendación es que en cuanto reciban algún requerimiento, como ya lo mencionamos, algún aviso, una notificación, encuentren una anomalía, acudan directamente con ustedes. Sí, o sea, pueden acudir con nosotros, digamos, entre más oportuno acudan con nosotros, es mucho mejor porque nos dan mayores posibilidades de establecer o de estructurar una defensa más apropiada, más adecuada. Es decir, por lógica, mientras más a tiempo, como todo en la vida, detectemos las cosas, es más posible darles una ruta de solución. ¿Verdad? Muy bien. Pues ya tenemos aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas quiero invitarlo a ver esta siguiente pieza. Ya lo vimos, pero vamos a ver en este resumen los tipos de contribuciones que existen. Acompáñame a verlo. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los impuestos son contribuciones económicas establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales. Las aportaciones de seguridad social son cuotas que deben pagar las personas que se beneficien de los servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. Las contribuciones de mejoras son las que deben pagar las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Y se pagan derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación y por recibir servicios que presta el Estado. Ahí está un resumen muy rápido de los tipos de contribuciones que existen. Ahora vamos con las preguntas del público. Tengo aquí la primera de ellas, es del señor Juan José Mercado Valencia de la Delegación Venustiano Carranza. Nos señala que después de varios años de que le fue decomisado un vehículo americano por la Secretaría de Hacienda, a la misma en el año 2015 le ganó un juicio al obtener una sentencia favorable ante el Tribunal Fiscal al acreditar su legal importación, pero ahora resulta que le indican que el mismo ya no se le puede devolver porque dispusieron del mismo y pregunta ahora qué procede para recuperarlo o recuperar su costo. Bien, ante la importación de cualquier mercancía de carácter extranjero se tiene que pagar impuestos al comercio exterior. En el caso concreto, la importación de un vehículo no es la excepción, ¿verdad?, de procedencia extranjera. Sin embargo, sucede que luego a veces la autoridad realiza verificaciones de mercancías de procedencia extranjera, caso en el cual es susceptible, por ejemplo, de detectar un vehículo circulando. No sé si este haya sido el caso, ¿verdad? Y ese vehículo, al ser sujeto de una verificación, suele suceder que al momento de la misma no se acredita su legal importación, con un pedimento de importación, ya sea de carácter definitivo o de carácter temporal, que no puede pasar más allá de 6 meses los que son temporales. Es decir, autoriza a estar la unidad dentro del país un máximo de 6 meses y después se tiene que retornar, porque lo contrario automáticamente, ¿sí?, estaría ya ilegal en el país y por ende podría ser susceptible de aseguramiento de esa unidad y posteriormente decomiso y pasaría a propiedad del fisco federal. Que eso no sería la máxima consecuencia, ¿no?, sino que además te determinan las contribuciones a pagar, ¿sí? Es decir, que todo pasa, ¿no? Por un lado te quitan la unidad y por otro lado, que era tu patrimonio, y por otro lado, además tienes que pagar los impuestos que por esa unidad debiste haber pagado y no pagaste, o cuando menos así se determina, ¿no? Bien, en el caso particular, lo que procede es que el señor haga una solicitud, ¿sí?, directamente a la unidad correspondiente de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Bien. Para que dicha unidad jurídica establezca
la posibilidad de la devolución del bien, si es que todavía existe. ¿Por qué sucede que cuando una unidad se asegura, digamos como en el ejemplo que puse, que si está circulando se puede asegurar, el particular tiene 45 días, que es el plazo que normativamente le da la ley aduanera, ¿sí?, para acreditar la legal procedencia de ese vehículo en el país. Si no es así, lo pone a disposición de otra unidad administrativa, que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, que se encarga de darle destino a los bienes decomisados del gobierno federal, ¿sí? Y no es la excepción en tratándose de comercio exterior, ¿no? Entonces, se hace la solicitud, dicha unidad le tiene que preguntar al SAE si todavía tiene a su disposición la unidad, porque ya hay una resolución definitiva, ya se hace que ordenó su devolución o que dejó sin efectos que el vehículo pasara a propiedad del fisco federal de manera definitiva. Okay. Entonces, el SAE le tiene que informar si lo tiene o no lo tiene, ¿verdad? Si no lo tiene, entonces procede que la persona solicite el resarcimiento del bien. Ya se hace con el valor del bien, de acuerdo al valor que le dio la autoridad al momento de su aseguramiento, ¿sí?, que se le llama clasificación arancelaria, o con un bien de valor similar, de características similares, que sustituya al bien asegurado. Ahora bien, si ese vehículo no fue importado de manera definitiva, fue de manera temporal y se aseguró porque el vehículo estaba ya fuera del plazo de los 6 meses, es decir, no se pudo acreditar la legal estancia del vehículo en el país, probablemente no le conviene recuperarlo, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con lo que hablamos hace rato. Circular de todos modos. Pues, justamente con lo que tiene que ver, platicamos, hace rato de estudiar el caso, de estudiar la estrategia. Entonces, en ese caso, yo lo que sugeriría es que ya el vehículo ya mejor, ya no lo recuperara, ahí lo dejara. Sin embargo, si el vehículo ya se le dio destino, o se destruyó, o simplemente es imposible que se le devuelva porque el paso del tiempo, digamos, lo degradó, ya no puede circular por sí mismo, pues entonces sí le conviene solicitar el resarcimiento, es decir, el pago económico, no un vehículo de características y condiciones y valor similar, sino el resarcimiento. ¿Sí? El pago sería económico. Más conveniente, ¿no? Sería más conveniente y le tiene que pagar. El resarcimiento es el monto de lo que la misma autoridad lo valuó, más la actualización por el paso del tiempo, ¿sí? Okay. Es lo que le tendrían que pagar a la persona. Y tiene 2 años para solicitar dicho resarcimiento a raíz de que la resolución que ordenó su devolución o la resolución que dejó sin efectos el decomiso o aseguramiento de esa unidad, ¿sí?, quedó firme, que implica que ya no puede ser recurrido por la autoridad, o bien, si lo recurrió, pues, digamos, se confirmó la resolución que ordenó la devolución de la unidad o que dejó sin efectos el aseguramiento de la misma. Porque de lo contrario, si recupera la unidad, ¿qué crees que va a suceder? Mientras no prescriba, la autoridad le va a volver a iniciar otra verificación a esa unidad y va a determinar, que no puede acreditar la legal estancia, a menos que la persona, conociendo la situación, para lo cual tiene que ir a la Defensoría, ¿verdad?, para que se le pueda asesorar correctamente, le solicitara al fisco federal, ¿sí?, una autorización para devolver la unidad al extranjero, entonces caso en el cual él podrá, o incluso donar la unidad al propio fisco federal, porque al final del día el fisco federal está cumpliendo con una determinación que es la entrega de la unidad, pero... y que podría ser un error común con tal de recuperar el vehículo, ¿no? Es un error, de hecho es un error. Si no están bien asesorados, si no conocen bien del tema, o si un abogado se avienta a lo mexicano a defender ese asunto. Así es. Porque son reglas y son principios que tienen que conocerse de forma muy puntual para saber estructurar una defensa exitosa. Así es. Entonces, o una defensa que no le depare mayor perjuicio. Porque aquí le depararía mayor perjuicio si recupera la unidad y resulta ser que no puede acreditar. Entonces, lo que tiene que hacer es, en ese caso, es hacer una solicitud de donación. Muchas veces las personas dicen, ¿pero cómo lo voy a donar? Pero es que no te queda de otra. Resulta más perjudicial recuperarlo que donarlo. Así es. Ya ve por qué es importante acudir con un asesor jurídico federal. Luis Alfredo Barajas Arreguín, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar de este tema de los impuestos. Muchas gracias. No, a tus órdenes, para eso estamos.
Gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Yo los espero la próxima semana con más temas jurídicos, con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza y te invito a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.